Señoras y señores, gracias por estar en la hora con Gregory. Recientemente en República Dominicana ha ocurrido un acontecimiento normal, protocolar, cada cierto tiempo. Se trata de la escogencia y la evaluación previa de miembros de la Suprema Corte de Justicia que van ya en sus periodos por los cuales fueron escogidos, seleccionados, venciendo ese tiempo, llegando a la etapa final de los años que les toca a cada miembro juez de la Suprema Corte de Justicia ostentar la función. Vimos cómo se evaluaron 3 jueces para ellos intentar continuar en sus cargos por un periodo adicional de 7 años. La decisión del órgano evaluador, el Consejo Nacional de la Magistratura, fue de no continuar, de no darle aquiescencia a la evaluación hecha sobre estos magistrados, y el resultado fue que se queda abierta cada una de esas plazas, 3 en total, para buscar nuevos miembros de la Suprema Corte de Justicia. Sus expedientes fueron en la práctica descartados. Ese caso ha traído la opinión de muchos jurisconsultos en un sentido o en el otro, pero básicamente ha habido una primordial preferencia a indicar que el Consejo Nacional de la Magistratura no tiene calidad técnica para evaluar jueces de la Suprema Corte de Justicia. Los detalles de todo este episodio interesante en la vida judicial de República Dominicana los vamos a desglosar o los va a exponer el doctor Valentín Medrano, quien es nuestro invitado del día de hoy. Saludos, doctor. Muchísimas gracias, Gregory. Saludos a la tía y a tu grey de seguidores, tu vastísima grey de seguidores, un público cualificado. Siempre te he dicho que me honra siempre venir aquí, me siento a gusto, porque cuando uno recibe, y es normal, en cualquier programa tú vas a recibir retroalimentación, cualquiera que participe, pero una retroalimentación cualificada por la calidad de las personas que te siguen, que te ven, incluso con la capacidad de revertir los criterios que uno esgrimen y hacerle a uno zozobrar en ellos, eso es mucho, deja mucho que decir. Entonces, claro, uno, si eres mínimamente inteligente, tú siempre estarás abierto a estar equivocado. Siempre estarás abierto a la posibilidad de que estás equivocado, porque nadie es dueño de la verdad. Y como Sócrates decía, ¿qué es lo que decía Sócrates, Dios mío? Pero lo decía bien. Sócrates decía que solo sé que no sé nada. En este caso, cuando tú te das cuenta de la gran cantidad de cosas que no sabes, el vasto mar de desconocimiento que te rodea, pues te das cuenta de lo mucho que tienes que aprender y de lo mucho que tienes que escuchar y de lo mucho que tienes que someter tus conocimientos al arbitrio de los demás y la posibilidad siempre, perenne, presente, de estar equivocado. Así que mis equivocaciones posibles, yo quiero esgrimirla aquí contigo. En el caso suyo son mínimas, doctor, y esa es la gran oportunidad que tiene el televidente y un servidor, que es el anfitrión, cuando usted expone temas como el que le he presentado, para que usted nos dé su opinión, doctor. Mira, haciendo alusión a Sócrates, tú sabes lo que decía Unamuno, ¿verdad? Unamuno tenía una poesía muy, muy bonita. Él decía, que tengo que hacer algo. Bueno, pensé que tenía que hacer algo. Vi una seña. Pensaba yo cierto día que mi saber no era poco, mas deduje que era un loco al creer que algo sabía. Pues si Sócrates decía, allá en época pasada, con modestia no afectada, solo sé que nada sé, con justa razón diré, yo ni aun sé que no sé nada.
Entonces yo no sé de lo que tú me estás hablando, pero que por supuesto lo sabe. Yo parto de los que sí saben. Ya. El presidente histórico de la Suprema Corte de Justicia, el eximio doctor Jorge Subero Isa, tuvo unas manifestaciones no muy dadas, porque él es una persona que tú tienes que reconocerle que sabe, él sí sabe, incluso cuándo aumentar los tonos en sus discursos. El doctor Subero Isa ha calificado esta selección desde el punto de vista técnico como inexistente la tecnicidad. Y yo quisiera, con el debido respeto que me merecen los honorables miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, pasar por el tamiz del tecnicismo a todos los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura para que, simplemente para llegar a la conclusión de que el presidente histórico de la Suprema Corte de Justicia, y cuando digo histórico es porque a nivel presidencial en la Suprema Corte de Justicia hay un antes y un después. De Jorge Subero Isa. Ha sido, sí, mira, y yo fui, es normal, muy normal, que cuando se está en pleno ejercicio de una función, tú pongas distancia de algunas acciones que se llevan a efecto. Y en su momento, pues yo, menos conocedor que ahora, es decir, sabiendo menos, pues erraba más, y erraba en los criterios esbozados, emitidos, manifiestos, con respecto a ciertos asuntos propios de la carrera judicial. Se podría decir que el doctor Jorge Subero Isa muy probablemente sea el padre de la carrera judicial, moderna por lo menos. Sí, con él nació la ley de carrera judicial, 327-98, creo que es el número. Entonces, a él le correspondió llevar a efecto la modernización y transformación del sistema de justicia en la República Dominicana. Y lo hizo de una forma tan enérgica, pero también tan responsable. Muchas de las cosas nosotros en el desconocimiento, en ese mar anchuroso de desconocimiento que nos rodea, no comprendíamos. Y que hoy debemos ser conscientes, hacer una especie de mea culpa y reconocer la grandeza de la obra que nos legó el doctor Jorge Subero Isa. Y lo digo por lo siguiente, mira, cuando él habla de tecnicismo, no tiene capacidad técnica. Óyeme, ¿cómo puede ser posible que un presidente de la República, que lo que es, creo que estudió administración de empresas o no, finanzas, qué sé yo, pueda darle un examen, reprobar y no a un miembro de la Suprema Corte de Justicia? Se supone, la premisa que uno supone que debe operar para ser miembro de la Suprema Corte de Justicia es un vastísimo conocimiento en materia de derecho, del derecho que se trate. Es decir, quienes están llamados a alcanzar el solio de miembros de la Suprema Corte de Justicia son personas con una trayectoria en términos de almacenamiento de conocimientos procesales y del qué del derecho, que por esa condición y otras tantas que deben adornar la figura de un juez, porque no solamente es el conocimiento, porque hay personas pusilánimes con conocimientos, gente con vastísimo conocimiento, pero obviamente no tienen la entereza, no tienen la responsabilidad de asumir posiciones, decisiones
que se vierten en un acto que se denomina sentencia y que de alguna forma afecta positiva o negativamente a las personas que se encuentran contrapuestas en el proceso. Entonces, no es solamente conocer, sino tener las dotes cuasi divinas de la persona que haya de dar a cada quien lo que le corresponde según las leyes, en la definición de justicia. Entonces, si bien es cierto que nuestra legislación, nuestra Constitución de la República creó al Consejo Nacional de la Magistratura, y en su momento, y por eso tú recuerdas que yo he venido aquí muchas veces y he dicho, señores, mire, yo estoy en desacuerdo que cualquiera que quiera ser presidente no pueda ser presidente. Y he dicho de forma reiterada, mira, para mí una premisa necesaria para ser presidente, indefectiblemente que las leyes no lo digan, la Constitución tampoco puede decirlo, es que debe ser abogado, porque el Estado es una construcción jurídica. Entonces, cuando él operó inicialmente el Consejo Nacional de la Magistratura de manos de un jurista, que es el doctor Leonel Fernández, nada parece desencajar. Nada parece desencajar, porque técnicamente él estaba en las condiciones de por lo menos entender la verborrea jurídica. Yo te voy a hacer una pregunta para ahondar en este asunto. Cuando el presidente de la República hace una pregunta jurídica, ¿quién se la hizo? ¿Dónde la aprendió derecho? ¿Me entiendes? Entonces, zapatero a tu zapato. Doctor, perdóneme, hay aspectos institucionales, formales, sí, legales que usted ha reconocido, entonces aparentaría muy personalizada esa opinión de un jurisconsulto como usted, cuando el mecanismo, el método establecido, que habría que modificarlo. Escúchame. Habría que modificarlo, es esa evaluación por ese órgano que no se llama presidente, sino Consejo Nacional de la Magistratura, tiene como composición variopinta, si se puede decir. Pero yo estoy de acuerdo con que no es un problema del presidente, ni lo estoy personalizando, porque pasó lo mismo con el expresidente Danilo Medina. No era abogado. Y aquí una de las grandes críticas que se hace al gobierno de Danilo Medina con respecto a su incidencia o su injerencia en el ámbito de la justicia, es que él seleccionó como presidente de la Suprema Corte de Justicia a un miembro de uno de los organismos internos de su partido, creo que se llama Comité Central. Entonces, una crítica que se le hace, con razón o no, pero mucho... Que es parte de ese Consejo Nacional de la Magistratura. Mucha de esa selección que se hizo, otrora, partía del desconocimiento técnico, que es lo que establece el doctor Jorge Sobrero Isa, sí, del derecho. Ahora bien. Él y otros. Él y otros. Ahora bien, ¿es esta una escogencia marginada de la política? No, no, porque tampoco nosotros podemos ser suecos. ¿Las anteriores escogencias fueron marginadas de la política? Ninguna ha estado ni estará marginada de la política. Primero porque es un órgano político. ¿Tú sabes cómo llaman la Constitución? ¿Sabes cómo llaman las constituciones? Constitución política. Constitución política, y se crean órganos políticos de dirección. Entonces, esos órganos políticos toman decisiones políticas. Ahora, el problema con los órganos políticos, y en el caso ahí sí puedo personalizar un poco con respecto al presidente actual de la República, es que el presidente de la República dijo que no iba a hacer selecciones políticas y que criticó las elecciones políticas que se hicieron otrora. Entonces, él era la antítesis, según su discurso, de ese tipo de proceder y por vía de consecuencia iba a poner distancia con respecto al proceder de escogencia política. Y fíjate que durante 4 años, 4 y tantos, un poquito más de 4 años, casi 5 años, el discurso del presidente se centró siempre en dotar a la República Dominicana de un sistema de justicia independiente. Y por eso empezó presuntamente con el Ministerio Público a producir en el Ministerio Público, a sembrar la semilla de la independencia, según el discurso, que en la práctica no ocurrió así. O
sea, porque la Y práctica... usted lo ha explicado anteriormente. La práctica nos dice a nosotros que eso no ocurrió. Bien. Pero entonces tú no puedes mantener la constante de un discurso dicotómico, de un discurso donde dice esto es lo que vamos a hacer y cuando toque el momento de hacer, hace exactamente, pone distancia de las cosas que te comprometiste a hacer. Doctor Medrano, teniéndolo a usted al lado, no debo desaprovechar esa oportunidad de su sapiencia, convivencias incluidas que lo llevan a ser muy ducho en estos temas, y mal podría entonces pensarse que su discurso se va a circunscribir, a limitar o a quedar en que por causa de la decisión del presidente de la República, presidente del organismo o cabeza del organismo que se llama Consejo Nacional de la Magistratura, es que ha ocurrido este pecado de no validar a 3 magistrados que, según lo que uno mira, tenían cualidades y calidades. Entonces, le pregunto, ¿el pecado es porque la cabeza presidencial preside el Consejo Nacional de la Magistratura? Esa es la solución que podría plantearse, que si no fuera así, entonces podría haber equidad en una selección. No. ¿Dónde está el pecado, doctor? No. ¿O dónde está la Mira, solución? Es que es... ¿O qué hacer? Es muy arriesgado plantear que con la conformación del Consejo en la forma en que está concebido, podríamos nosotros tener una selección marginal de los intereses políticos partidarios, porque una cosa es la política, y reitero, la política está presente en todo, y qué bien, aunque el mismo presidente de la República ha tratado a la clase política de asesinarla moralmente. Recuérdate, los políticos no pueden ser miembros del Consejo Nacional, no pueden ser miembros de esto, no pueden ser miembros del Ministerio Público, no pueden ser miembros de las Altas Cortes, no pueden ser miembros de esto. De la Junta Electoral. De la Junta Electoral, porque los políticos, según el presidente de la República, son unos delincuentes. Yo no creo eso. Todo lo contrario, él es un político. Entonces, independientemente de ese discurso que viene como forma de aprovechamiento de la clase empresarial, que mantiene ese discurso, como dueños de medios, mantienen ese discurso para sacar pingües beneficios de los repartos cuando llegan los momentos de cambios de gobierno, etcétera, etcétera, y de los repartos también del erario. No, los políticos no pueden ser ricos, los ricos debemos y somos nosotros. Como si la política también fuera, como decía don Alvarito Albelo, se hiciera con una promesa de pobreza. Como si usted prometiera perennemente ser pobre per secula seculorum. Entonces, han endemoniado al político, el presidente de la República a la cabeza. Nadie nunca ha orquestado un discurso tan sahiriente, tan afectador, tan dañino a la clase política como el presidente de la República, que de golpe y porrazo lo excluyó de la posibilidad de accesar a esos puestos. Claro, con intereses de la denominada sociedad civil que ponía ahí, en esos lugares. Fíjate que critica a la sociedad civil. Yo vi a Pancho Álvarez criticando esto y a Participación Ciudadana que pasó aquí, pero cuando pusieron a la gente de ellos en la selección anterior, en el Tribunal Constitucional, todo estaba bien. Todo estaba bien. Entonces yo no tengo problema tampoco en que se escojan jueces con compromisos políticos, porque al final de cuentas, lo que no puede tener es compromiso partidario. Que el partido incida, que se meta la política partidaria en el tribunal y que por vía de consecuencia la justicia salga por la ventana, como suele decirse. Entonces... ¿El resultado del actual presidente de la Suprema Corte cuál ha sido en ese aspecto? ¿Positivo? Pero mira, yo siempre he dicho, que no importa cómo llegue, que si el que crea que se va a blindar, déjame poner estos jueces aquí para blindarme, que son amigos míos, son del partido, o lo que sea. El que crea que eso puede ocurrir, comete un sacrosanto error. Porque los jueces
que cumplen con una función política, que representan un poder político del Estado, que es el poder judicial, se alinean con el poder de turno. Si tú crees que el presidente actual de la Suprema Corte de Justicia ha emitido una resolución que le sea favorable a sus anteriores correligionarios, no la vas a encontrar. Ya. No la vas a encontrar. Entonces, el que venga a hacer selección política, ¿cuál es mi consejo? Seleccionen las personas que sean más prudentes, que tengan más responsabilidad, que tengan entereza, porque de lo contrario, usted no va a tener jueces, y obviamente todo el mundo sabe que aquí se abrió la caja de Pandora, y que en este círculo, en esta actividad senozoidal, donde las cosas suben y bajan, donde la vuelta de forma esférica se produce, es obvio que vendrán procedimientos para los actuales dueños del poder. Y cuando eso ocurra, no son correligionarios que necesitan, porque esos, como el avestruz, meten la cabeza por debajo de la tierra. No, necesitan jueces de verdad, como el juez, te recuerdas cuando vine aquí, como el juez de Baní, que tuvieron que reponer, que demostró tener la entereza, la responsabilidad, sin importarle a quién sea. Eso es lo que se necesita. La justicia necesita jueces que tengan vendados los ojos, que no sepan a quién están juzgando y que no les importe bajo ninguna circunstancia la presunta gravedad de los procesos. Pero a esos jueces, cuando aparecen, lo persigue el Ministerio Público. Entonces yo le he dicho y le reitero al presidente de la República que tiene al Ministerio Público persiguiendo, acosando, asolando al sistema de justicia, que les jale la rienda, que los detenga, porque van a necesitar jueces mañana. Doctor, antes de irnos a pausa, quisiera la conclusión sobre lo que ha sucedido, y usted ha hablado en este segmento, en el Consejo Nacional de la Magistratura. Ya vimos la postura del doctor Jorge Subero Isa. Capacidad técnica, calidad técnica no tienen los componentes del órgano que se llama Consejo Nacional de la Magistratura, como está, para evaluar jueces de la Suprema. ¿Qué hacer al respecto? Coincidiendo usted con el doctor Subero Isa y otros más. No tienen la capacidad técnica, pero sí tienen la potestad jurídica. Muy bien, para evitar eventos similares al que usted no está de acuerdo, como el que ha sucedido, ¿qué hacer entonces para el porvenir? Mira, hay un asunto de automático. ¿De automático? Sí, de automático. Que cuando se selecciona un presidente, no de la Suprema Corte de Justicia, sino de las demás salas, ese juez presidente tiene que ser confirmado de forma automática por el influjo de la ley. En principio. Entonces hablo, por ejemplo, de la magistrada Pilar Jiménez. La magistrada Pilar Jiménez, según dice el artículo 33 de la ley 138-11, orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura, al momento de ser evaluada como presidenta, se requiere un informe técnico por parte del presidente de la Suprema Corte de Justicia en su condición de presidenta. ¿Lo hubo? Sí lo hubo. Y fue positivo. Recuérdate que el presidente de la Suprema Corte de Justicia votó a favor ¿de quién? De los tres jueces. Incluida la magistrada Pilar. Entonces, esa magistrada y todos los presidentes de la Suprema Corte de Justicia, de las salas de la Suprema Corte de Justicia, al momento de ser evaluados, si cuentan con el informe técnico de conformidad con el artículo 33, por un asunto de respeto al espíritu de esa norma. Debería ser automático. Automático. Pero no es así, doctor. No lo es por la falta de capacidad técnica, pero vuelvo y te reitero, es que con respecto, mira, por ejemplo, la ley dice, la Constitución establece que tiene que haber un reglamento previo a la evaluación. ¿Se hizo ese reglamento? Ese reglamento para esa evaluación se hizo. Ese es un acto administrativo. Ese reglamento es un acto administrativo. Por vía de consecuencia, como acto administrativo, de conformidad con el artículo 2 y siguiente de la ley 107-13, puede ser perseguido, puede ser objetado desde el punto de vista procesal administrativo. Ahora bien, la selección en sí, que mucha gente dice, no, se puede acudir a los tribunales porque eso es un acto administrativo. Mira, yo no quiero darle a quiesencia esa posibilidad. Que es un acto administrativo la selección o no de jueces cuando eso convoca
al presidente de la República, que es el jefe de la administración pública, al presidente de la Suprema Corte de Justicia, que es el presidente del Poder Judicial, al presidente de las 2 cámaras de Senado, entonces un miembro de la Cámara de Diputados, un miembro de la Cámara de Senadores, un miembro de la Suprema Corte de Justicia, y que eso es un acto administrativo. Y el presidente del Constitucional. ¿Y qué es un acto administrativo? No, eso es un acto procesal constitucional para mí, y por vía de consecuencia no es susceptible, es inobjetable. Por vía de consecuencia los remedios son previos, es decir, la exigencia de capacidad técnica a la que alude de forma magistral el presidente de la Suprema Corte de Justicia tiene que hacerse por vía reglamentaria y de ley previo a, de manera tal que lo que llegue ahí sea un asunto simple. Para refrendar. No necesariamente, porque entonces tú estarías quitándole la facultad que la Constitución de la República le da al Consejo y dándosela a un Consejo Técnico. Pero y entonces, doctor, ¿qué hacer? Lo que te quiero decir... Porque aparenta que usted está diciendo que sí y que no. No, sí, es verdad, estoy diciendo que sí y que no. Porque en la actual realidad, mira, en política, como dice alguien, de forma falaz también, diciendo que sí que no, los poderes no se ceden. Se cede el poder en política. Doctor, entonces, si no gusta la decisión, yo debo ponerme bravo entonces y suceder lo que está diciendo. Puede ponerte bravo porque en definitiva, por ejemplo, vamos a ponértelo suave. Pero lo que ha dicho Subero Isa, el doctor Subero, es un tema de fondo. Vamos a ponértelo suave. Ajá. Capacidad y calidad técnica. Te lo voy a ejemplarizar con otro asunto. Muy bien, y nos vamos a la pausa. Y nos vamos a la pausa. Ahora el Consejo Nacional de la Magistratura escoge, óyeme, ese consejo escoge a la Procuradora o Procurador General de la República, ¿no es así? Sí. Ok. ¿Hay algún asunto técnico previo, alguna investigación técnica? ¿Quién puede someter ante el Consejo Nacional de la Magistratura a ese procurador o procuradora? El presidente solamente, de la República. ¿Verdad? Solamente. Entonces, ¿qué es lo que hace el Consejo? Refrendar. No más palabras, magistrado. Vamos a una pausa con el doctor Valentín Medrano. En breve retornamos. Interesante y mucho más interesante lo que vendrá después de la pausa. Esta mañana nos llena de gran satisfacción dejar en funcionamiento la planta de tratamiento de aguas residuales de Cabo Rojo, la primera obra construida con fondos propios del Fideicomiso Pro Pedernales con una inversión de 1.304 millones de pesos. Desde este momento, cada hotel, cada espacio construido contará con agua limpia, bien gestionada y con un tratamiento responsable para su uso. Esta obra es una expresión concreta de lo que significa hacer política pública con visión y garantizar que el crecimiento económico no comprometa nuestros recursos naturales, sino que los aproveche de forma inteligente para beneficio de todos. Con esto priorizamos lo esencial, garantizar sostenibilidad ambiental, evitar la contaminación y asegurar el buen uso de los recursos. Todo esto para que este destino avance con la responsabilidad que requiere y así cumplir con el compromiso de que Cabo Rojo sea el motor que impulse el desarrollo de Pedernales y de toda la región Enriquillo. Continuamos conversando con el doctor Valentín Medrano. Doctor, mire qué planteamiento le hago. Usted jurídica y profesionalmente está molesto, disgustado por lo que ha sucedido con la no selección, el no refrendar los 3 jueces de la Suprema Corte de Justicia. Hay una situación de hecho, 3 vacantes. Entonces, vienen ahora los procesos, que ya hay convocatorias para presentar solicitudes y seleccionar por parte del Consejo Nacional de la Magistratura esas 3 vacantes, más otras 2,
pero me refiero a esas tres y a las otras también, me voy a referir. Quienes surjan de ahí, ¿habrá molestia por parte del doctor Valentín Medrano, molestia profesional y técnica? Porque quien los va a escoger, los va a evaluar, es el mismo órgano que no refrendó a los que ha rechazado. Mira, la historia de las evaluaciones en el Consejo Nacional de la Magistratura es variopinta. Primero, eso es una pantomima, eso es una farsa. Las evaluaciones. Eso es una farsa. Ahí no se coge a nadie porque haya tenido buen desempeño. Te voy a poner un ejemplo, ¿eh? Óyeme esto, ¿eh? Búscate. El magistrado Argenis García, ajá, uno de los jóvenes jueces más preparados. Bueno, yo recuerdo que en un solo día él publicó 3 libros, el mismo día, puesta en circulación de 3 libros. Y aparte de eso... Sobre temas jurídicos, los libros. Uno era una especie de antología poética, qué sé yo, algo así. Pero los otros sí. Y aparte de eso, te estoy hablando de uno de los jóvenes jueces más apertrechado de conocimiento. Eso es un almacén bien dotado de conocimiento del más elevado, pero no es un almacenamiento de conocimiento pura y simplemente. No, es que procesa la información de forma inteligente, produciendo como resultado el mejor desempeño desde el punto de vista técnico, jurídico, científico, y además con la entereza, la sapiencia, produce sentencias que son prácticamente inatacables. ¿Cuál es su función en la magistratura? Creo que está en un asunto, en un tribunal superior de tierra, creo, en el este. Ese magistrado, el presidente de la República actual, es decir, el licenciado Luis Abinader y Corona, ¿cuál es su segundo nombre? Rodolfo. Luis Rodolfo Abinader y Corona. Se sintió sorprendido positivamente y halagado de lo que puede hacer la juventud dominicana y no soportó, no tuvo la necesaria, por así decirlo, actitud reservada a los jueces de no mostrar ningún tipo de emoción. Se emocionó. ¿Y cuándo? ¿Dónde? Y lo alabó. Ajá. Ahí lo alabó. Oh, pero Fred, como la juventud dominicana, tiene futuro, wow, usted es un ejemplo. Ahora te pregunto, ¿fue escogido? Ahí pasando moca, dando vueltas, en el silencio. ¿Fue escogido? No, porque eso es una pantomima. Eso es una forma de justificar lo preseleccionado. Y si tú buscas el reparto, porque antes, cuando Leonel Fernández fue presidente de la República y cuando Danilo Medina a su vez lo fue, hubo un reparto político. Me decían, presidente Balaguer, por ejemplo, o Partido Reformista, miren, nosotros vamos a someter, busquen un candidato que jurídicamente esté en las condiciones de ser miembro de las altas cortes y que tenga una propensión, no una afiliación, sino que tenga algún tipo de sentimiento pro su partido. Y sométanlo. PRD, en su momento, igual. Pero esta gente no son así, estos lo quieren todo. Estos son los verdaderos comezolos. Ellos reparten con la sociedad civil. Fíjate que Participación Ciudadana siempre tiene sus miembros. Tiene una miembro en el Tribunal Constitucional, tiene miembros en las altas cortes, en las demás altas cortes. Pero a los partidos políticos, porque ¿qué es la actitud del presidente de la República? Él es antipartido político, él es antipolíticos. Porque los políticos no sirven, recuérdate que es su discurso, que no sirven. Pero antes se hacía por lo menos así. ¿Eso es lo correcto? No, pero es más equilibrado, es más democrático. Porque están todas las enseñas representadas. El esquema actual de escogencia de los jueces de las altas cortes, que está determinado y responsabilizado
al Consejo Nacional de la Magistratura, ¿usted considera que es correcto que sea el Consejo con la composición actual que tiene? Es menos democrático que lo que había antes, porque los jueces los seleccionaban 32 senadores. Es menos democrático, ahora son 8 gentes que se ponen de acuerdo. Y no son 8 gentes, es el presidente de la República. En este estado situacional de cosas, el presidente decide quién sí y quién no. Nadie más incide ahí, nadie más. Lo más probable es que puedan horadar y medrar, rogar para que le pongan un miembro. Es lo único que pueden hacer, porque te voy a decir algo, mira. El voto calificado. No es por el voto calificado. No es por el voto calificado. Vamos a la composición. Que fue determinante ahora. Sí, y va a ser determinante en la medida que los partidos políticos de oposición se mantengan en esa postura, recordando que el presidente de la Suprema y el juez de la Suprema no son parte de los partidos políticos, por lo menos no actualmente. Entonces, ¿y el presidente del Constitucional se entiende que no también? También. Entonces, tú tienes la siguiente composición. Presidente de la República con su voto calificado, como tú dices, ¿verdad? En el caso de empate, solamente en caso de empate. Pero tiene al presidente del Senado, que es un correveidile del presidente de la República. Tiene al presidente de la Cámara de Diputados, que es un correligionario del presidente de la República. Pero doctor, pero depende, porque puede haber un presidente del Senado y de la Cámara de Diputados que no sea del mismo partido del presidente. Yo te estoy diciendo en la actualidad. En la de hoy. Es que usted sigue enfocado en la de hoy. No puedo irme para mañana porque yo no sé pero mañana. Es algo institucional, doctor. Hay un esquema institucional. Luis Enrique en su canción dice, yo no sé mañana, y es verdad, yo no sé mañana. El esquema institucional se previó para que justamente se produjera como tú dices. Exacto, doctor. Que el Congreso, pero no ha ocurrido en los últimos años, en las últimas 3 elecciones federales, no ha ocurrido eso. Por nosotros, los que votamos. Pero lo que votamos nos vamos siempre hacia un mismo punto y por vía de consecuencia, hasta por arrastre emocional, entonces aparece que siempre el presidente de la Cámara de Diputados y el presidente de los senadores es miembro del mismo partido al que pertenece el presidente de la República. Entonces el esquema de las elecciones también habría que revisarlo, doctor, porque el albedrío que tenemos es que nos dice cómo nosotros organizamos nuestro esquema institucional. Yo te estoy diciendo, y te hago una pregunta a ti, si me lo permites. Doctor, doctor, usted es el invitado. Sí, pero una pregunta simple. Me ponen en una posición difícil. Es una pregunta simple que a raíz de esa pregunta yo te voy a sacar te voy a emitir una opinión. Suponte. ¿Y si yo no tengo capacidad de responderla? Es simple. ¿Qué es más democrático? 100 gente o 2000 gente. 2000, doctor. Entonces, ¿cómo puede ser más democrático estos 8 individuos sin capacidad técnica, como dice el doctor Jorge Jesús Broiza, sin la capacidad técnica? ¿Cómo puede ser posible que sea más democrático que los 32 que teníamos? Siempre fue una crítica que le hice yo a la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura. Doctor, simple por el origen, usted mismo ha dicho que el presidente de la Suprema Corte de Justicia, el presidente del Tribunal Constitucional y el tercer miembro no son políticos, pero los 32 son políticos. Aquí no son miembros de partidos políticos, no son partidistas. Pero no es verdad que el presidente de la Suprema Corte de Justicia no es político. De hecho, militó en partidos políticos. No es verdad que el miembro que va de la Suprema Corte de Justicia no es política, que es una mujer. No, eso es falso. Tú me podrás decir que son miembros de carrera del Poder Judicial y eso no excluye, no exime a las personas de tener simpatía política y de tener posiciones políticas. Si fuera así, si no fueran políticos, nosotros no tuviéramos un solo condenado en la República Dominicana, porque la mayor cantidad de condena que se produce es porque el Poder Judicial se alinea con el Ministerio Público. No es porque ellos ganan, porque son los grandes litigantes. ¿Quién te dijo eso? No. Pero te voy a poner un ejemplo. En todos los casos, en todos los casos de presunta corrupción actual, a todo el mundo se le violentó su derecho, porque todos los ahí sometidos tenían presupuesto suficiente para no ser considerados en la prisión preventiva, y no solamente que le dieron prisión preventiva, sino que se extendió por encima de lo que la norma dice. Entonces, ¿eso qué fue? Una posición que, justicia, eso fue una posición jurídicamente correcta, apegada a la norma. No, fue alinearse con el poder. Y eso es una posición política. ¿De quiénes? De miembros de carrera
del Poder Judicial. Por el esquema en que está conformada la carrera judicial en el país, que usted anteriormente lo ha descrito, para el momento en que viene el refrendamiento y la evaluación de los jueces. No, por algo peor. Ajá. En la República Dominicana, tú te subes en una guagua pública que tiene, supongamos, 35 pasajeros, y todos saben de pelota, todos saben de política y todos saben de derecho. Porque desde pequeños nosotros aprendemos a asumir posiciones con respecto a esos tres temas. Y nos creemos todólogos en esos tres temas. Lo sabemos todo. Y cuestionamos, ¿cuáles son los juicios más grandes que se hacen en la República Dominicana? No son los juicios que se hacen en los tribunales, sino los que se hacen al margen del tribunal, en las calles, en el bar, en la escuela, en el salón, en el carro. Ahí se hacen juicios. Claro, son juicios de condena. Por eso es que el juez tiene que ir en contra de la mayoría. Un juez que tenga interés no le puede importar ni le puede influir el juicio que se hace de forma mediática, que se hace en las calles. Él tiene que ir en contra de eso y asumir la posición de dar a cada quien lo que le corresponde, según lo que la ley dice. Porque aquí también tenemos fiscales y jueces Batman. Batman. Sí, es un personaje de los superhéroes. Si tú te buscas Batman, Batman tiene una solución para todo. Oh. Para todo. Tú lo agarras, lo amarras y él tiene un asunto por ahí que de repente lo libera. Bueno, el juez es que dirime los conflictos y da la solución. Pero no puede ser Batman, no puede buscar más allá de lo que las pruebas dicen, porque las pruebas son las que condenan, no los jueces no condenan. Entonces, en la misma administración del proceso, tú ves la diferencia. Entonces, esas posiciones que son jurídicas, justicieras, ponle el calificativo bonito que tú quieras. No, son políticas. Entonces, fíjate algo. A Hidalgo lo fueron a buscar a su casa y lo sacaron en pantaloncillo. Hidalgo, para quienes no saben a quién se refiere, el doctor Medrano es un exministro de Salud Pública del gobierno del PLD. A Hidalgo lo fueron a buscar a su casa, en pantaloncillo lo sacaron. Y demostraron. ¿Quiénes lo fueron a buscar? El Ministerio Público y la policía. Y demostraron toda la hazaña, la aversión, la pudredumbre en términos humanos, el maltrato, el abuso, la arbitrariedad. Pero el señor Jacín, Santiago Jacín, yo no tengo nada en contra de Santiago Jacín, pero está sindicado de un acto de transgresión a disposiciones punibles mucho mayor. En la institución SENASA. En una institución que es apéndice de esa institución que dirigió este ciudadano. ¿Y qué pasa? Nada, porque esto es político. Y tú te vas a decir, no, porque el Ministerio Público está investigando, pero la investigación de esta gente se dio en el camino después de 18 meses de prisión preventiva que le fue dictado. Entonces, ¿qué necesita el gobierno? ¿Y qué necesita? Pero yo te voy a poner algo peor, que es deleznable. ¿Quiénes hicieron el Código Penal? Que mira, ahora una organización está impugnando desde el punto de vista constitucional 50 artículos. Para mí son todos inconstitucionales, muy pocos sobreviven, pero ellos están impugnando 50 artículos. ¿Qué institución es esa, doctor? Son varias instituciones. Sé que está el ex juez, déjame ver, está Emery Colombi, entre los que participan está, tengo un lapsus mental contra ese, el profesor ilustre, egregio y caro, Pedro Balbuena. Están impugnando la inconstitucionalidad por medio de organizaciones a las que pertenecen. Ante el Tribunal Constitucional. Sí, y es que es inconstitucional. Pero ¿quién motorizó eso? Señores, recuérdense, aquí se detuvo, óyeme, una sesión de la Cámara de Diputados se detuvo, de la Cámara de Senadores, no recuerdo, para que la procuradora fuera y vertiera su opinión, como si ella fuera legisladora o tuviera iniciativa legislativa. ¿Tú crees que nosotros estamos en un país
O sea, ¿tú crees que esto es una nación que institucionalizado, que no, papá, eso no es así? Entonces es la realidad. Digo, no tengo nada en contra de la propuesta hecha por la procuradora. Lo aplaudo, aunque no esté de acuerdo con ninguna de las propuestas hechas. No, porque es que para mí ese código de la A a la Z es inconstitucional. Porque lo que se procuró fue la arbitrariedad, lo que se procuró fue aumento de penas. ¿Tú sabes lo que dice Zaffaroni? Ahora lo encontré, después de yo haber escrito tanto y dicho tanto y decir que los presos no van a la universidad para saber antes de cometer el hecho si realmente conlleva prisión grave. Y mira lo que pasó hoy. Leía yo que un señor aquí en El Millón mató a su suegra, mató a su esposa y se mató él. Un señor, que hago un paréntesis para agregarle, un señor de 79 años de edad mata a su suegra de 87 y a su esposa de 65 años de edad. ¿Y tú crees que el Código Penal y sus penas de 60 años podía evitar eso? Te decía yo de Zaffaroni que decía, señores, te estoy hablando de un maestro de derecho, no de un rifero que sea diputado o senador, no de un empresario que se ha dedicado a robarle a la gente y a evitar el pago de los impuestos en favor del erario. No de esa gente. Un maestro internacional, mundial del derecho, te dice, eso no sirve para nada. Entonces, estos legisladores se ufanan. Tenemos un código, 25 años, pero debieron hacer algo que sirviera. Debieron hacer algo que sirviera. Y no obligarnos a nosotros a tener que aprender con respecto a lo que nunca debió ser. Esa es la ley del nunca debió ser. Entonces, es la realidad política, pero no hay jueces apolíticos. Lo que tú tienes que buscar es jueces versados y responsables. Responsabilidad es lo que hace falta. ¿Tú sabes qué es responsabilidad? La que no tiene la cúpula, por ejemplo, del Ministerio Público. Responsabilidad es que llegan aquí, me están investigando a mí, hacen un allanamiento aquí porque saben que yo estoy aquí, me apresan a mí, apresan a Gregory en ese momento, pero de forma responsable dicen, no, espérate, que las pruebas de nosotros llegan hasta aquí. Y aquí no hay nada, desde el punto de vista ilegal, este señor no tiene por qué ser molestado. Es el alcance de la investigación al autor y a los cómplices. Eso es lo que dice la normativa procesal penal y la constitucionalización de los procesos. Pero no se cumple, Gregory, no se cumple. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros hemos priorizado en el mal, en el odio? Nosotros no seleccionamos aquí gente porque sean buenos, porque merezcan el premio Nobel, pero de eso no hablemos, porque merezcan algún tipo de reconocimiento, de encomios por su proceder en bonomía. No, ¿quién puede hacer más daño? Hasta este momento ya hay algunas solicitudes, 20, 30, 40 solicitudes de que se le permita ser evaluados por el Consejo Nacional de la Magistratura de... Propuestas. Propuestas, ese es el término. ¿Piensa usted que en esta ocasión, en esta sesión nueva que tendrá el Consejo Nacional de la Magistratura, podrán hacer una buena evaluación? Mira, debo decir, volviendo sobre mis pasos, tú sabes que hay el principio, el recurso de oposición procura la retractación del juez respecto a una decisión ya dada. Sí. De una decisión se rechaza, no, ahí está, recurso de oposición para que trate de no rechazar lo que rechazó. Entonces yo voy a retractarme un poquito, porque sí dije, y lo que debía hacer es decirlo de esta manera. Correcto. Corrijo. Todo es una pantomima y todo el que se selecciona ahí, no todo. El 99% de las personas que se seleccionan ahí son por interés político. Pero en esta ocasión, debo decir, con un interés político y de la sociedad civil, que no es civil ni es sociedad, sino un grupo de gente que se apandillan y que tienen sus propios intereses, su propia agenda, y ellos priorizan en gente que no tienen compromiso
con los mejores intereses de la nación dominicana. Pero debo decir que siempre se cuela un comodín. Un comodín. Alguien que no tiene vínculos políticos, que tiene una carrera abnegada, que ha hecho del derecho, por ejemplo, una religiosidad, que religiosamente aplica lo que él entiende que la norma dice, y que es, por lo regular, un erudito. Eso a veces pasan para justificar los otros. Te pongo el ejemplo del magistrado Vázquez Goico, por ejemplo. Vázquez Goico tú no lo puedes ubicar y todo el mundo sabe que es un genio. O sea, todo el mundo sabe aquí, cuando tú hablas del magistrado Vázquez Goico, tú sabes que es un genio y que lo único que él hace es tratar de ser todos los días mejor juez y mejor abogado. ¿Me entiendes? Porque se cultiva. Entonces, ese, dentro de la pantomima generalizada, es el alfil. Ha hecho su propuesta. El ha presentado su propuesta. No, porque él no le toca. Te estoy hablando, él es un juez supremo actualmente. Ah, ya, pero en la camada nueva que viene. Yo no sé quiénes son los que vienen, pero tú puedes estar seguro que hay gente que no tenía motivación para estar, pero lo llamaron, fulano, participa y no te preocupes. ¿Cómo va a ser? Sí, hombre, pero que así es. Y no me quejo de eso, de eso yo no me quejo. De eso yo no me quejo porque yo creo en el voto, por ejemplo, yo no creo en el voto preferencial. Porque el voto preferencial llenó el Congreso, como te dije, de riferos, de narcotraficantes, de delincuentes, de personas de baja estopa. Yo recuerdo que antes, con el voto ese de arrastre que se tenía, menos democrático, es verdad, menos democrático, pero beneficiaba mucho más al pueblo. ¿Tú has visto la cocción legislativa, la zafra legislativa cuando Milton Ray Guevara y Alburquerque y ese grupo de legisladores magníficos operaba en el Congreso? ¿Y por qué se producía? ¿Y tú crees que Milton Ray Guevara le gana unas elecciones a un rifero de allá de Samaná? ¿Se la gana a un rifero? No, no se la gana. No se la gana. Entonces la calidad ha disminuido y la democracia ha aumentado. Y entonces el año entrante, doctor, que habrá prácticamente la complementación de renovar el grueso de la composición de la Suprema Corte de Justicia, ¿tendremos que cruzar los dedos? Sí, definitivamente. Mira, debo decirte algo al final de este programa con respecto a la Suprema Corte de Justicia. Y por la injusticia de lo que se ha cometido, que ha cometido el presidente de la República y sus lugartenientes del Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Por qué injusticia? Señores, miren, Doctor, el presidente del Constitucional votó en la misma dirección que el presidente de la República. Bueno, pues exclúyalo a él, no hay problema. Él pudo haber equivocado. Muy bien, pero ven acá. Muy bien. Además pudo haber tenido otras razones. Pero lo que quiero decir es lo siguiente, miren. Una de las deudas históricas más grandes e importantes y aparentemente insubsanables, como esos récords que hay en las grandes ligas, que son récords imbatibles, insuperables, es la denominada mora judicial. Mora judicial. ¿Qué significa? En derecho se dice, una justicia retardada es una justicia denegada. Entonces, ¿tú sabes cuál es la mora judicial de la Cámara Penal, de la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia? ¿Tú sabes cuánto es? Ajá. 0. ¿Quién la preside? El magistrado Francisco Jerez Mena. 0 mora. Entonces tú me vas a decir a mí mañana, bueno, usted logró algo, un hito histórico, esto nunca había ocurrido, nadie se había... Óyeme, ni siquiera en la presidenta de Subero Isa, del hito histórico que representó la presidencia de Subero Isa, ni siquiera doña Miriam Germán que presidió esa sala, nadie que haya presidido esa sala y que haya conformado esa sala había logrado ese hito histórico. Entonces, mañana vienen los miembros de esa sala penal, se someten a evaluación, lo siento, le agradecemos su servicio. Entonces, por eso que dicen que el Estado ni agradece ni guarda rencor, porque esas son las cosas que te dicen a ti que no vale la pena hacer lo correcto, que no vale la pena esforzarse, que no vale la pena eximirse, que no vale la pena ponerse la camisa de fuerza y hacer lo correcto, cuando tus evaluadores
no pueden evaluar lo óptimo del resultado que ha zanjado y ha operado en beneficio de los mejores intereses de la justicia dominicana. Doctor, para cerrar, menos de 30 segundos tenemos disponibles. Si un tercero en este momento decide llevar una propuesta a la Secretaría del Consejo Nacional de la Magistratura para un posible nuevo juez de la Suprema y deposita ese expediente, ¿usted estaría de acuerdo con que depositen ese expediente a nombre de esa persona con esa propuesta si un tercero lo propone? A Valentín Medrano. No. ¿A usted? A mí no me propongan, pero no, ¿usted no aceptaría que lo proponga un tercero bueno, para, yo por lo menos para ser evaluado? No me iría a evaluar. A mí si quieren designarme, que me designen. Como yo sé que se debe hacer. Pero ir ahí, mira, me gustó mucho lo de Marianito Germán. Cuando Marianito Germán lo empezaron a cuestionar, mire, Leonel dijo, yo no tengo ninguna pregunta que hacerle. Porque su histórico está ahí. El histórico de Marianito está ahí. ¿Qué pregunta le podía hacer Leonel cuando él es profesor de Derecho y Leonel es un estudiante de Derecho en comparación, con el debido respeto? O sea, ¿qué pregunta le puede hacer? ¿Es verdad eso? Entonces, esas evaluaciones, eso es, sí, son importantes para todo aquel que quiera proyectarse, porque es una pantalla al país entero que lo está consumiendo y lo está viendo. Entonces, usted quiere darse a conocer, vaya ahí, diga cuáles son sus dotes, sus cualidades. Pero los mejores, los que han exhibido mayor calidad, mejores dotes en esa entrevista, no han sido seleccionados. Bueno, el doctor Valentín Medrano... Y se puede, escúchame, y tú puedes proponer a quien tú quieras. En el aire, en el programa matutino de este programa, junto a Nelson Encarnación y a Manuel Jiménez, hace 5 días dije que iba a llevar esa moción ante el Consejo Nacional de la Magistratura con el nombre de Valentín Medrano para la Suprema Corte de Justicia. En el aire lo dije. Entonces yo buscaría 3 tigres de Boca Chica. Valentín. Gracias por su participación, doctor Medrano. Siempre es un honor, Gregory. Me encanta estar aquí. Bien, hasta la próxima.